Bienvenidos a una nueva entrega de Entrevistas CNN, donde hoy queremos hablar de algo muy fascinante en términos científicos y es el justamente comprender cómo va operando nuestro cerebro, qué determinaciones y acciones son las que hacen posible finalmente nuestra interacción con el entorno. Y hay una pregunta muy interesante que tiene relación con nuestra memoria y también al sueño, principalmente relacionada a que por lo general no recordamos lo que vivimos entre los 0 y 3 años de edad. ¿Por qué ocurre esto? Es una de las preguntas que se plantearon científicos nacionales y para eso, para hablar en este tema, estamos junto a Alexandra García, quien es doctora en neurociencia e investigadora del Instituto de Neurociencia Biomédica BNI, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Doctora, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Hola, buenas tardes, Cristian. Un gusto, un placer estar aquí. Muy feliz de que se interesen también en la investigación que se hace en Chile en términos de neurociencia. Así es, nuestro canal está muy comprometido con esta fascinante área del conocimiento, pero también queremos entender, ojalá en los términos más simples posibles, esta rama de la neurociencia y que tiene relación con la investigación de la cual usted ha sido partícipe. Sí, mira, te cuento. La primera pregunta fue saber si es que la memoria que nosotros tenemos de ciertos eventos era innata o no, ¿ya? Para eso fue fundamental iniciar este trabajo que se hizo en el Laboratorio de Aprendizaje, Memoria y Neuromodulación aquí en la Universidad de Chile, donde pudimos ver efectivamente que la memoria que se genera para estos recuerdos que son, por ejemplo, muy simbólicos, que tienen un componente emotivo, que utilizan también características del espacio, principalmente se genera después de nacer. Es por eso que los infantes menores de 3 años no tienen memorias, en general todos nosotros no tenemos memorias antes de esa edad, porque este proceso empezaría a formarse posterior a esa edad. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros pudimos ver es que sería principalmente durante la transición a la adolescencia un periodo muy importante, crítico, para que esta memoria se consolide, por así decirlo. Ya que nosotros día a día podemos vivir muchos sucesos y no recordamos todos los sucesos que nos pasan, sino solamente algunos que tienen componentes claves, que están cargados de, como les decía, emocionalidad o incluso a veces eventos traumáticos, o incluso, por ejemplo, para darte un ejemplo muy concreto, cuando alguien te pide una dirección y te dice, necesito saber cómo llegar a tu casa, y tú le dices, mira, es súper simple, ves el mall, a la derecha del mall, 2 cuadras. Y eso que está haciendo ahí es utilizar el espacio para generar una memoria. Entonces la persona, cuando tiene que hacer ese recorrido, va a recordar lo que tú le dijiste, va a ver como por así decir, clave espacial, que sería el mall, ¿cierto? Y inmediatamente va a asociar esta referencia espacial con que tiene que doblar y caminar 2 cuadras para llegar a la dirección que le habían indicado. Entonces, eso muy a grandes rasgos, como para introducir el tema. Claro. En ese sentido, y para tratar de entenderlo de forma inicial, porque entendemos que es algo más complejo, podríamos decir que nuestra memoria es derechamente selectiva, y ese componente de selección está directamente también relacionado a factores como usted mencionaba, como la emocionalidad o episodios quizás un poco más traumáticos. ¿Va en esa línea? Hay que distinguir que existen distintos tipos de memoria y particularmente la que nosotros estamos investigando es la que se estudia la utilización del entorno o el espacio para poder consolidarla. Y este tipo de memoria es una de las últimas en desarrollarse, ya como después del nacimiento. Esto pasa principalmente porque después del nacimiento hay una estructura cerebral, que es el hipocampo, que se sigue desarrollando, por así decirlo, sigue madurando, ¿ya? Y esto le da o le brinda al cerebro unas características que son muy importantes, que son células que nos permiten ubicarnos en el espacio.
Ya es como un mapa que tenemos dentro de nuestra cabeza. Claro. Es súper importante y en base a eso es que nosotros entonces podemos decir que efectivamente la memoria que utiliza el espacio para generarse es selectiva en cuanto a la edad. Es decir, si nosotros evaluamos este tipo de memoria antes del periodo donde se estaría consolidando, que sería antes de la adolescencia, probablemente van a ser recuerdos confusos, vagos, no muy bien consolidados. Sin embargo, posterior a que esta memoria ya está desarrollada, producto de los procesos neuronales adecuados y que esta estructura cerebral, que es el hipocampo, entonces está ya madura, es ahí cuando ya estos recuerdos podríamos decir que quedan de forma permanente almacenados en nuestro cerebro. Es fascinante, doctora, saber cómo no solamente nuestro cuerpo, a través de los cambios físicos, va generando estos rasgos de maduración, sino que también nuestro propio cerebro. En este proceso de memoria selectiva y también de esta temporalidad que usted menciona, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo conectamos, cuando ya tenemos esta temporalidad definida o madura justamente, con el momento de descansar, el momento en cuando nos vamos a dormir y comienza el sueño? ¿Cuál es la relación que determinan ustedes? Muy importante pregunta, porque efectivamente el sueño es un área de estudio que ha sido poco analizada y se creía incluso que durante el sueño, cuando dormimos, nuestro cerebro se apagaba y estaba descansando y no había ningún tipo de actividad en él. Sin embargo, ya hace bastante tiempo se ha estudiado que ocurre todo lo contrario, que durante el sueño, cuando nosotros estamos descansando, nuestro cerebro no descansa. Y esto se ve reflejado en una intensa actividad neuronal e incluso oscilaciones que emergen durante el sueño. Y estas oscilaciones se vinculan con el estudio que nosotros estamos haciendo porque es precisamente durante la etapa del sueño, es decir, cuando uno duerme, que todas estas vivencias que nosotros experimentamos durante el día empiezan a ser como revisadas y evaluadas para ver cuáles permanecen para el corto plazo, a largo plazo, y eso ocurre durante el sueño. Por eso es muy importante también cuidar la higiene del sueño y preocuparse de tener condiciones adecuadas para dormir, con la cantidad de tiempo necesaria, 7-8 horas, ¿cierto? De forma idealmente no interrumpida, que suele ser algo que nosotros damos por sentado, que no nos preocupamos demasiado de cuidar esto. Pero un dato súper interesante que les puede servir de incentivo es que, por ejemplo, se ha visto que con la vejez, este tipo de oscilaciones que nosotros experimentamos durante el sueño van disminuyendo, y esto estaría relacionado con incluso la aparición de enfermedades como el Alzheimer, que se vinculan con la pérdida de la memoria. Entonces, por esto es muy importante también hacer hincapié en empezar a enfocarnos un poco más en la importancia del sueño, ya que se ha visto que está directamente ligado con la consolidación de la memoria. Es muy importante entonces tomarse en serio el momento de descansar, sobre todo ahí en las noches y de repente con alguna siesta, pero lo importante es que allí en su trabajo, doctora, no solamente logran revelarnos esta conexión entre nuestra memoria y el sueño, sino que también, como usted dice, podría ser un avance relevante a enfermedades tan complejas como lo es el Alzheimer. Así que muchas gracias por contarnos sobre este trabajo, Alexandra. Gracias a ustedes, un gusto. Ya pues, doctora, que esté muy bien. De esta forma y con este fascinante tema, curioso por lo demás, pero también que demuestra el alto nivel que tiene la ciencia chilena, la ciencia nacional, estamos culminando nuestra entrega de Entrevistas CNN. Quédese junto a nosotros y nosotros también, desde acá en el estudio, nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Que esté muy bien.